Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 15 de agosto de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Historias de reportero, por Carlos Loret de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Putin también está cambiando los libros de texto. Pocas cosas disfruto tanto como leer todas las mañanas las portadas de los periódicos más influyentes del mundo. Es como ritual, café en mano. Me sirve para despejarme de la humareda del obradorato y para, a contracorriente de la propaganda nativista del régimen, recordar que México forma parte de un rompecabezas global del que no nos vamos a sustraer por decreto, y que Taiwán y Níger y el Mar del Sur de China y Arabia Saudita importan muchísimo. Ayer me topé en la primera plana del Washington Post. Los nuevos libros de historia de Rusia enseñan la realidad alternativa del presidente Vladimir Putin. En la página 13 de la primera sección, la nota de la corresponsal Mari Ilyushina reporta: cuando inicien las clases el próximo mes, los preparatorianos rusos recibirán nuevos libros de historia, reescrita para incluir la narrativa aprobada por el Kremlin. El nuevo manuscrito, dirigido a los 17añeros que se gradúan y que cubre el periodo de 1945 a la fecha. Culpa a Estados Unidos de la actual guerra en Ucrania e incluye una cita del presidente Vladimir Putin en la que falsamente asegura que Rusia no inició ninguna acción militar, sino que está tratando de que se termine. En la cúspide del descaro, los libros de texto de Putin acusan a Occidente de reescribir la historia para culpar a Rusia, en alianza con los medios de comunicación, las redes sociales y las fake news. No es la primera vez que se encuentran similitudes en las acciones y declaraciones de los presidentes de Rusia y México. López Obrador ha sido sorprendentemente cortés con Vladimir Putin y se ha negado a condenarlo a él y a su gobierno por la invasión a Ucrania. Para AMLO, tienen la misma culpa Rusia, Ucrania, Europa y Estados Unidos. Esa evidente seducción entre autócratas. Reescribir la historia de México para adaptarla a la narrativa del obradorato es lo más descarado de los nuevos libros de texto en nuestro país. Quizá lo más grave es que deliberadamente tratan de sustraer a los niños de la realidad global en la que viven, privarlos de las herramientas para enfrentar su vida adulta y con ello afectar sobre todo a los más pobres, condenarlos a una pobreza aún más acentuada, pero eso sí, dejarlos bien orgullosos de sus tradiciones y su vida comunitaria, listos para recibir su beca del bienestar. Saciamorbos. ¿Y la subsecretaria de Educación Básica? ¿No tendré que estar en la primera línea de fuego enfrentando el incendio por los libros de texto que van a leer los niños de los que se encarga? ¿Dónde está en medio de este desastre? ¿Dónde ha estado desde que la nombraron? ¿Alguien sabe cómo se llama? Le informo. Se llama Marta Belda Hernández Moreno. Cuentan en la SEP que no trabaja. Vamos, que ni siquiera acude a la oficina y que prácticamente nunca se le ve ahí, que se escuda en su cercanía con la esposa del presidente López Obrador y parece que con eso le alcanza. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Ciro, impunidad y asedio presidencial. Esta noche se cumplen 8 meses del atentado contra el querido Ciro Gómez Leiva, el jueves 15 de diciembre, y sigue sin saber quién, por qué y para qué lo mandaron matar. Eso debe ser una angustia indescriptible,
cuando apenas en enero me decía que vivía entre la ira y la tristeza, que ahora se ha transformado en incertidumbre. Y a eso le comenté a Ciro ayer, agregar la ofensiva presidencial en su contra, violencia y agresión que reparte matutinamente entre Ciro y yo. Y fue contundente. Es complicado porque sí perturba, sí preocupa, sí angustia. Sí lo hace conmigo, pues finalmente ya llevamos algunos años en esto, Joaquín. Y digamos que estamos curtidos. Pero sí, a mí me angustia, me llena de dolor, de ira, de tristeza, a veces de miedo los embates de ese buleador. Porque es lo que es el grandote en el patio del recreo, rodeado de los suyos que te está buscando, te dice, me viste feo, y te patea, y te dice, a ver, levántate, que somos iguales. Es la comunicación circular. Si sientes eso, siendo un profesional ya con muchos años en esto, imagínate el impacto, ¿no? De esa grosería, de esos escupitajos del presidente de la República en seres queridos, seres cercanos, pero también, como lo hemos dicho en otras pláticas, es lo que nos tocó. Y eso habrá, hay que enfrentarlo porque el descaro, la agresividad, la vileza, la malignidad del presidente cada vez parece ser mayor. Y creo que no mide las consecuencias. Y como él dice que está ejerciendo su derecho de expresión y que es una discusión más o menos equitativa, pues aguántate, ¿no? Él tiene todos sus recursos, todos sus funcionarios, sus instituciones, todos sus instrumentos de coerción, de presión a la mano. Y pues tú, aguántale. Total, estamos peleando en igualdad de circunstancias contra el presidente. Es un bullying el presidente. Eso es el presidente López Obrador. Y es muchas cosas más. Tú y yo sabemos que ha sido. Y apuntó, la seguirá haciendo. Pero si Ciro resiste tras el atentado, yo no me quedaré atrás. No será la primera vez, ni la última. Retales. 1. Secreto. A 14 días del inicio de cursos escolares, la SEP no da a conocer el plan de estudios de los que derivó sus libros de texto gratuitos. ¿Cuál es el fondo del secreto? Un día rendirán cuentas. 2. Corte. En las próximas horas conoceremos los 3 finalistas del frente opositor. Eliminarán a uno, entre Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill y Enrique de la Madrid. En el Palacio Presidencial van por la eliminación de Xóchitl. Y 3. Tren. El 14 de septiembre, López Obrador inaugurará la mitad del tren Toluca-México, pendiente del gobierno anterior. Para eso se modificó la Constitución mexiquense, para que Delfina Gómez proteste como gobernadora ese día, no el 15, que AMLO no puede ir por el grito. Arsenal, por Francisco García, que se publica en el periódico Excelsior. Agravios mañaneros. El presidente López Obrador reparte insultos y descalificaciones a cualquiera que se atraviese en sus proyectos. La lista de agraviados no para de crecer. Ayer le tocó a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, y al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar. Atacó a Maru por contravenir ante la Suprema Corte la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos en Chihuahua, impresos con errores elementales y una tendencia ideológica marcada. Y el segundo, por otorgar la suspensión al gobierno de ese estado. López Obrador aceptó a regañadientes que respetará la decisión de la Suprema Corte luego de lanzar una batería de descalificaciones en agravio de la gobernadora y el ministro. Dijo en la mañanera: estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria,
conservadora, irresponsable y politiquera, que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua, y un ministro deshonesto que ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y estudiantes de Chihuahua. ¿Qué vamos a hacer? ¿Respetar esa decisión? 7 estados gobernados por partidos de oposición ya entraron en rebelión. Ya anunciaron que no van a distribuir los libros de texto gratuitos, lo que ha provocado la ira del presidente. Esos 7 estados son Aguascalientes del PAN, Coahuila del PRI, Guanajuato del PAN, Jalisco de MC, Nuevo León de MC, Querétaro del PAN y Yucatán del PAN. Maru Campos dio su punto de vista sobre el tema en X, antes Twitter, luego de que la Corte le diera entrada a la controversia constitucional. La educación de niñas y niños está a salvo en Chihuahua. No vamos a permitir que libros con tantos errores lleguen a manos de alumnas y alumnos de nuestra entidad. El ministro Luis María Aguilar nos dijo vía WhatsApp que no responderá a lo dicho por AMLO en la mañanera. Ese problema es de él, no mío, destacó. López Obrador se pasó de nuevo por el arco del triunfo el mandato del INE y volvió a hacer campaña para pedir a los ciudadanos una mayoría calificada en la próxima legislatura del Congreso de la Unión. Estoy llamando a que los ciudadanos piensen que hace falta seguir avanzando en la transformación del país y que hace falta una renovación del Poder Judicial. Lo mejor es que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo, no la cúpula del poder económico y del poder político por los partidos, aseguró. Jesús Ortega, ex dirigente nacional del PRD, mandó un mensaje a sus correligionarios. El PRD debe, en razón de los intereses superiores de la nación y de la gente, apoyar al Frente Amplio por México y a la candidata o candidato que surjan de su procedimiento democrático. Nuestra participación no debe estar sujeta a satisfacer chantajes de nadie, puntualizó. Chucho no les puso nombre a los autores de los chantajes, pero no se necesita de un sesudo análisis para deducir que se refería a los aspirantes del PRD a la presidencia, que el comité organizador de la elección del candidato del Frente dejó fuera de la contienda. Silvano Aureoles y Miguel Mancera sí juntaron las 150,000 firmas requeridas, pero supuestamente no cumplieron otro requisito: obtenerlas en 17 entidades diferentes. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, que en un principio puso en pausa los trabajos de su partido en el comité organizador en protesta por la eliminación de los PRDistas, suavizó ayer el tono. Necesitamos construir esta nueva mayoría para ganar en 2024 y sacar a estos que tanto daño le están haciendo al país. Por eso el PRD se mantiene firme en el Frente Amplio por México. Hay movimientos en el Congreso de la Unión. Santiago Krill deja en manos de la panista Noemí Luna la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Su solicitud de licencia definitiva será presentada hoy en la sesión de la Comisión Permanente. El panista no regresa a la Cámara. Busca ser candidato presidencial por el Frente Amplio. Si no resulta ganador, seguirá desde otra trinchera. Como epílogo de su paso por la presidencia de la mesa directiva, lamentó que ni una sola vez AMLO lo recibiera para dialogar. Usted no me dio esa oportunidad. Para mí fue lamentable, pero usted le va a ser más lamentable haber dejado un saldo de 136,000 homicidios violentos, 40,000 desaparecidos y 14,000 feminicidios. Eso, presidente, lo va a perseguir toda su vida, advirtió. Otro que presentó su último informe como presidente de la mesa directiva del Senado es Alejandro Armenta, aspirante a candidato de Morena para gobernar Puebla. Deja como legado reformas importantes como la ley contra la violencia de género
o la reducción de la edad para ser diputado o secretario de Estado. Pero también un pendiente que heredó. El INAI sigue incompleto e inoperante. Mensaje político por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente. Más pobreza con Sheinbaum. Aunque el gobierno de Martí Batres en la Ciudad de México hasta toque fanfarrias porque con la 4T supuestamente han avanzado en el combate a la desigualdad, la realidad indica lo contrario. Aumentó la población en pobreza extrema, pobreza alimentaria, la que carece de algún servicio fundamental o que adolece falta de varios servicios por penuria. Las cifras que dio Batres la semana pasada para festinar los logros de la 4T son en realidad un truco, un engaño estadístico, pues presentó datos sobre la situación de la pobreza en la capital, comparativos entre el año 2022 y 2020, y no con el 2018, que es el periodo con el cual deben contrastar para que comprenda cómo recibió la ciudad Claudia Sheinbaum el 5 de diciembre de 2018. Comparar 2020 con 2022 es útil solo para fines mediáticos. Presumir supuestas mejoras, pues el peor momento que ha habido en las últimas 2 décadas fue ese año que se desató la pandemia. Y por ello cualquier estadística es mejor, aunque a pesar de todo en la capital del país, faltan todavía 11,000 empleos para recuperar lo de 2020 y 106,000 para las cifras de 2019. Según Batres, a partir del informe 2022 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, Evalúa, en la Ciudad de México salieron de la pobreza 800,000 habitantes de la Ciudad de México entre 2020 y 2022. Por eso es que, de entrada, la comparación es engañosa. Pero la letra chiquita de dicho informe indica una realidad distinta. Las pocas mejoras logradas ni siquiera son atribuibles a políticas públicas que ha desarrollado el gobierno capitalino, sino a pesar de ello. Los avances son en general por la inercia de la recuperación económica mundial y nacional, o el aumento significativo del salario mínimo, pero también por el incremento de remesas de mexicanos en el extranjero, que comúnmente no generaba mayor impacto en la Ciudad de México, pero ahora sí. En 2018 se recibieron 27,000 millones de pesos netos, ajustado ya al tipo de cambio, mientras que en 2022 llegaron 73,500 millones de pesos, es decir, un incremento de 270%, lo que permitió que ascendiera el ingreso por medio de los capitalinos. Para relativizar la importancia de estos recursos, los programas sociales federales y del gobierno capitalino transfieren unos 50,000 millones de pesos anuales, de acuerdo con el propio Batres. Hay más retrocesos en otros rubros en la capital del país si se compara con 2018 con 2022. Los habitantes en pobreza extrema pasaron de 152,000 a 159,000. Además, el porcentaje de las personas que tienen algunas carencias relacionadas con la pobreza también creció. En el 2018, el 25% de los habitantes de la Ciudad de México, 2,300,000 personas, padecían esta condición. Hoy equivale al 27%, es decir, 2,488,000 personas más de la cuarta parte de la población capitalina. Otro rubro negativo es el porcentaje de personas con carencias de servicios muy básicos, como energía eléctrica, agua potable, drenaje, gas. En el 2018, en esta condición se encontraban el 2,9% de los capitalinos. Para el cierre de 2022, sumó el 3,4%.
Uno de los peores capítulos es que en la Ciudad de México hay alrededor de 1 millón de personas con pobreza alimentaria, lo que equivale al 12% de sus habitantes, que pareciera evidente no reciben ningún programa social, pues de lo contrario no estarían en esta condición. Por eso es importante revisar los padrones de los programas sociales. La cobertura en servicios de salud y educación también andan muy mal. Pero esa es otra historia. Lo veremos. Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. 8 meses y nada. Hace 8 meses, Ciro Gómez Leiva se salvó de morir. Una célula criminal que atentó contra su vida fracasó porque el blindaje nivel 7 de la camioneta en la que viajaba lo evitó. El ataque le arrebató el libre albedrío, pero sobre todo la certidumbre. Si no lo mataron, ¿no es lógico pensar que quien ordenó su asesinato buscará que se cumpla el trabajo? Nadie puede saberlo porque en todo este tiempo las autoridades de la Ciudad de México no han podido resolver el crimen o no han querido hacerlo. Es incomprensible que el ataque contra Gómez Leiva se mantenga en las tinieblas por lo que significa en términos de seguridad del Estado mexicano, que trasciende en alcance a la capital federal. Fue una operación criminal que contó con recursos, trabajo de inteligencia y un comando de ejecución que quiso asesinar a una persona pública, que como ingrediente políticamente explosivo es constantemente agredida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se necesitan 2 dedos de frente para saber que un asesinato de tan alto impacto golpearía directamente al presidente. O se requiere un exceso de perversidad y odio para que, aún así, sea más importante la molestia de López Obrador con la visión crítica del periodista que encontrar a los culpables. Solo una visión estrecha y ensimismada sería capaz, más bien incapaz, de ver que la impunidad en un atentado de esta escala estimula las mentes detrás del ataque para poder repetirlo contra él, contra otro periodista o contra quien quieran. La otra opción, que no puede dejar de manejarse como hipótesis, es que el autor intelectual del crimen tenga motivaciones políticas. López Obrador mismo deslizó esta posibilidad días después del ataque al decir que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros. Al presidente siempre le gusta ser el centro de atención y victimizarse, pero de haber existido sospecha de que probablemente se trató de una acción de un grupo político adverso al presidente que quisiera dañarlo políticamente, la investigación tendría que haber transcurrido de manera expedita, porque no solo aclararía el caso, sino le serviría a sus intereses político-electorales. No fue así. La Fiscalía General de la República no atrajo la investigación pese a ser un atentado de alto impacto con implicaciones políticas, ya decir de las autoridades capitalinas con el narcotráfico. Las pesquisas se quedaron en la Fiscalía de la Ciudad de México, cuyo trabajo ha sido deficiente. 13 personas que fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el atentado, que originalmente fueron aprehendidas por narcomenudeo, no han podido ser vinculadas al ataque. Tampoco ha mostrado estar interesada en los procedimientos. De manera insólita, en términos de metodología de investigación, jamás hasta ahora establecieron hipótesis para ir descartando sospechosos, lo que se hace mediante la revisión de su trabajo profesional que permita ir defendiendo a quienes podrían haber estado molestos al grado de querer asesinarlo, por lo que se trabajaría sobre un posible móvil.
nunca revisaron las copias de audio o video de su trabajo, que permitiera ir eliminando o identificando probables sospechosos, o que hubiera permitido aclarar si la hipótesis de que fue trabajo del Cártel Jalisco Nueva Generación que deslizó el secretario capitalino de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, tenía algún sustento. Una forma de establecer el nexo entre el comando de ejecución y las personas detenidas es mediante el reconocimiento de voz, para poder determinar si las grabaciones interceptadas en los móviles de los presuntos responsables corresponden con alguno de los que están detenidos. Las audiencias para el juez instruyera los peritajes se pospusieron en 2 ocasiones. Ayer, a una semana de que termine el plazo para que la Fiscalía presente las pruebas complementarias, se tenía programada una tercera sin saberse aún qué sucedió. Otra irregularidad de la investigación fue la filtración de los videos de las cámaras del C5, donde se ve la operación para asesinar a Gómez Leiva y el seguimiento que hacen de vehículos y la motocicleta donde iba el tirador principal. La difusión de estos videos perjudicó la investigación, al haber dado elementos a los criminales para saber que sabían de ellos las autoridades y eliminar los cabos sueltos. Es decir, la filtración fue para efectos prácticos una acción de sabotaje por parte de alguna autoridad capitalina. Sobre todo de este caos, deliberado o no, López Obrador aseguró, sin un solo elemento objetivo de investigación, que no era un atentado relacionado con su trabajo, por lo cual se supondría que sería un tema personal. Pero tampoco hubo ninguna línea de seguimiento en ese sentido, pues ni la víctima del atentado ni su círculo cercano fueron llamados a declarar. Por la sencilla razón, se infiere de que no había nada que remota o forzadamente podría conducir por el tema de un ataque derivado de asuntos personales. A 8 meses del intento de asesinato de Gómez Leiva, hay 13 personas detenidas a las que no se les ha podido probar la relación con el ataque. Se tiene el nombre de Armando Escárcega, el patrón, que supuestamente era el jefe del comando de ejecución, que según García Harfuch se encuentra en Estados Unidos y por el que se pidió la emisión de una ficha roja a Interpol hace meses, sin resultado alguno. Las autoridades afirman tener a los autores materiales del atentado, pero pese a meses de interrogatorios, no han podido construir una red de vínculo mayor que pudiera ayudar a determinar quién es el autor intelectual del frustrado crimen y cuál fue el móvil del ataque. Es decir, no hay nada. Gómez Leiva agradeció ayer en las redes sociales a la Fiscalía Capitalina su trabajo, pero que ahora buscaría el apoyo de la Fiscalía General del Área de Delitos contra Libertad de Expresión. Suerte para el querido amigo y colega, pero el resultado, dados los antecedentes, será el mismo, o sea, el peligro de que sea asesinado seguirá latente hasta que se encuentre quien dio la orden de ejecutarlo. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 15 de agosto de 2023. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa es una producción de cconoticias.info y fue creada en 1971 por Adrián Ojeda Román.